El método más sencillo para el control de una central frigorífica es mediante presostatos de baja. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una regulación para 4 compresores en las que tendremos que poner 4 presostatos para la regulación de estos compresores, de tal manera que estarían regulados a distintas presiones. Entonces, si la presión va aumentando, irían entrando compresores en funcionamiento. Por el contrario, si la presión va bajando, pues irían parando compresores, ¿vale? A medida que va aumentando, van arrancando compresores y a medida que va bajando, van parando compresores. Este método, sin embargo, es un método un poco antiguo y no ofrece muchas prestaciones. Sin embargo, actualmente se utilizan módulos de control exclusivos que están configurados precisamente para el control de centrales de compresores. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema con el método tradicional de presostatos para la entrada y parada de compresores. Aquí entonces tenemos en este caso 2 compresores y tenemos 2 presostatos que regulan la entrada, la activación y la desactivación y la parada de los compresores. Estos presostatos no tienen nada que ver con el presostato de alta y baja de seguridad, que sería este. Aquí también tenemos el termostato de una de las cámaras que me activa la solenoide y el ventilador del evaporador, y este sería el termostato de otra cámara que me activa la solenoide y el ventilador del evaporador de esa cámara. Si funciona cualquiera de los compresores, se pondría en funcionamiento el ventilador del condensador. Esto es un esquema simple para que veáis cómo se regula por el método, digamos, digital. Para un control más preciso de una central de compresores, se utilizan, como he dicho, módulos configurados y pensados precisamente para eso. Este módulo, que es de la marca Danfoss, es de los más sencillos que hay en el mercado. Bien, ¿qué tenemos aquí? Este controlador lo que hace básicamente, en resumidas cuentas, es recibir información de los sensores, sondas, así como contactos que nos indican que los compresores están operativos o los ventiladores de los condensadores, y en función de esa información que recibe, activa o desactiva compresores y ventiladores de evaporadores. También puede activar una alarma. Vamos a ver cada una de estas entradas y salidas que tiene este controlador. Este controlador primero tiene una alimentación, en este caso a 24 voltios en corriente alterna, y todas estas entradas corresponden a entradas que me van a indicar si el compresor está operativo, si está en disposición de entrar en funcionamiento, o el condensador, si el condensador está en disposición de entrar en funcionamiento. Por lo tanto, aquí en estos contactos serían los correspondientes a las seguridades de ese compresor en concreto, o de ese condensador en concreto. Por ejemplo, podría ser un contacto abierto de este relé. En el caso, por ejemplo, esto sería un compresor, solamente un compresor. Entonces, esas seguridades, aquí tenemos en serie las distintas seguridades de este compresor. Tenemos el módulo de protección por termoinstancias, el térmico y el presostato diferencial de aceite. Si todo está correcto, este relé está activado. Luego entonces, un contacto abierto de ese relé lo podríamos colocar aquí para indicarle al controlador de que ese compresor está en disposición de entrar en funcionamiento. Sería un contacto abierto, aunque aquí los pinte si utilizamos el relé. Si ponemos todas las protecciones directamente en serie aquí, pues entonces sí que serían contactos cerrados. También podemos poner aquí un selector, por ejemplo, que me diga si activo o desactivo ese compresor. Porque puede ser que por labores de mantenimiento me interese tenerlo parado. Entonces, ese contacto de ese selector para parar o dejar en disposición de funcionamiento el compresor también podría ponerlo aquí. Aparte de que también lo podría poner aquí, otro contacto de ese mismo selector, para que no dejase entrar las bobinas, independientemente de lo que me diga el controlador. ¿Qué otra salida tenemos aquí? Estos son entradas, evidentemente. Esto ya son salidas. Aquí lo que tenemos es una salida de 0 a 10 voltios que me serviría para controlar
bien un compresor con variador de frecuencia o bien un ventilador del condensador que tenga también variador de velocidad. Solamente en este caso podría controlar una cosa u la otra, o un compresor con variador de frecuencia o un ventilador del condensador con variación de frecuencia. Esto es para conectar una pantalla para ver qué presión de condensación tengo, y esto sería para conectar una pantalla de este tipo para ver la presión de evaporación que tengo. Todas estas entradas y sondas son configurables, es decir, podemos meter otra serie de señales que me sirvan a mí para decirle al controlador que tenga que hacer tal operación o parar tal compresor o lo que sea. Que pueden ser, por ejemplo, finales de carrera, de tal manera que cuando abra la cámara, pues oye, que se pare el compresor o cualquier cosa. No es lo normal esto, ¿no? Pero habría que buscar un caso concreto. Aquí lo que tenemos son sondas de entrada y salida del aire del condensador. Estos son sondas de presión o transmisores de presión o transductores de presión que lo que hacen es que en función de la presión detectada le envían al controlador una señal o bien de 4 o 20 miliamperios o bien de 0 a 10 voltios. Depende de los casos y del modelo. Y este sería el de la presión de condensación, la presión de alta más bien que de condensación. Entonces aquí lo que envía igualmente es una señal o bien de 0 a 10 voltios o bien de 4 a 20 miliamperios para indicarle al controlador a qué presión estoy condensando. Esto le va a servir al controlador para poner en funcionamiento más o menos ventiladores del condensador, y la presión de aspiración, que sería esta, le va a servir al controlador para poner en funcionamiento más o menos compresores. Aquí tenemos ya las salidas. Entonces estos son contactos que se llaman libre de tensión, y aquí lo que tendríamos serían las bobinas de los contactores, de los compresores y de los ventiladores del condensador. Aquí en este caso tenemos 8 salidas, con lo cual nos podría servir, por ejemplo, para controlar 4 compresores y 3 ventiladores del condensador, o 5 compresores y 3 ventiladores del condensador. Otra salida que tenemos aquí sería la 2021, que es una salida también configurable. Yo la puedo configurar. Y en este caso sería una salida de alarma. Esta alarma, por ejemplo, se podría activar si, por ejemplo, tengo en la cámara una temperatura muy elevada, o por ejemplo, si estoy condensando a una temperatura muy elevada, pues en ese caso, esta alarma, este contacto conmutaría y me daría una señal de alarma. Bien, pues este es el funcionamiento y las salidas del controlador. Como digo, el controlador básicamente lo que hace es recibir información a través de los sensores y de los contactos que me indican que el compresor o el ventilador están correctos, y en función de eso me activa o desactiva ventiladores y compresores. Bien. El módulo de control de cómo funciona este controlador es: aquí establezco una presión que, por ejemplo, vamos a considerar que estamos hablando de la presión de baja y por tanto me activa o desactiva compresores. Entonces la referencia de presión de aspiración que tengo es esta, que es la que yo regulo. Bien, si la presión está en lo que se llama la banda neutra, es decir, esta banda, esta zona, no se activan ni desactivan compresores. Pero si ya me salgo de esta zona neutra y me meto en la zona rayada, entonces a medida que me meto se activan o desactivan compresores. Si la presión sube, se activan y me meto en esta zona, se activarían los compresores. Por el contrario, si me meto en esta zona, se desactivarían compresores, ¿vale? Por el contrario, también, si yo me salgo de la zona rayada, es que me estoy separando mucho de la consigna, de la presión de consigna que tengo. Con lo cual, el control lo que hace es, digamos, poner en funcionamiento de una manera más rápida los compresores, en este caso. O si tengo algún compresor que tenga variación de velocidad,
aumentaría la velocidad de ese compresor de una manera más rápida, para no salirnos de la zona neutra, que es lo que se pretende, que estemos en la zona neutra. Bien, por el contrario, igualmente, si la presión cae mucho, muy baja, pues el controlador igualmente irá parando compresores, pero de una manera más rápida. O bien reduciendo la velocidad si es que tengo algún compresor que tenga variación de velocidad. Igual pasaría si estamos con la presión de alta. La presión de alta le sirve al controlador para poner en funcionamiento ventiladores del condensador. Entonces, es lo mismo. Si la presión de condensación está en esta zona, en la zona que yo he fijado, esto sería la presión de consigna, pues entonces si estoy en esta zona no se ponen en marcha ni se paran ventiladores del condensador. Si me salgo de la zona, se van activando ventiladores del condensador y por tanto si me salgo también de la zona, en la zona rayada, por la parte de abajo, si va bajando la presión, pues va desactivando ventiladores. Igualmente pasa con esta zona. Si me salgo de la zona rayada, pues entonces el controlador activa y desactiva ventiladores del evaporador de una manera más rápida. Aquí tenemos otro controlador que tiene algunas características más. Por ejemplo, tiene esta válvula de 3 vías que lo que hace es desviar el gas caliente para recuperación de calor. Esto, por ejemplo, se podría utilizar para calentar un depósito de agua caliente sanitaria, por ejemplo. También tiene control de nivel de aceite y control de nivel de refrigerante, de tal manera que nos podría dar una alarma si el nivel o bien de refrigerante o bien de aceite baja. También tenemos esta solenoide que es para controlar un digital scroll. El digital scroll lo que controla es lo que regula es la capacidad frigorífica de ese compresor separando las espirales. El compresor scroll tiene dos espirales, una fija y otra móvil. Entonces, al separarlas, digamos, durante ese tiempo que estén separadas, no comprime y por tanto no aspira refrigerante. Entonces, eso es lo que hace esta solenoide. ¿Vale? En fin, lo demás más o menos es bastante parecido al anterior. Bien, vamos a ver ahora cómo regula estos controladores la potencia frigorífica que necesita la central frigorífica. Bien. En este caso, por ejemplo, si la carga que necesito está al 100%, pues tendría este compresor y este compresor funcionando al 100% y el compresor que tiene acoplado el variador de velocidad también estaría funcionando al máximo de revoluciones, a la máxima frecuencia. Por el contrario, si tengo, por ejemplo, una demanda frigorífica del 50%, tendría funcionando este compresor, que es todo o nada, y el compresor acoplado al inverter estaría a un 50% de su capacidad. ¿Vale? Igualmente, por ejemplo, si estoy aquí, si estoy, por ejemplo, en un 25% de la demanda, más o menos por aquí, pues tendría funcionando solamente el compresor que tiene acoplado el variador de velocidad. De tal manera que este sería el que me proporcionaría la potencia frigorífica que necesita la instalación. Como veis, estos compresores, el ST1 y el ST2 son compresores todo o nada, pero el compresor, el que va acoplado al inverter, es el que me va a producir esa potencia que falta para acoplarme directamente a la demanda de la instalación. Este compresor, el que lleva el inverter, es el compresor que más tiempo va a funcionar. El compresor ST1 y ST2 se pueden ir alternando en su funcionamiento de tal manera que al final el número de horas que funciona cada uno de ellos sea similar. Esto lo haría también el controlador. ¿Vale? De tal manera que algunas veces entraría cuando hay demanda primero el ST1 y otras veces entraría el ST2. ¿Vale? Pero el que tiene el inverter sería siempre el compresor que funcionaría el mayor número de horas. Bien, pues esto es el tema de control para centrales de compresores y en el siguiente vídeo explicaremos el control de los evaporadores.